cirugía de ano, patología quirúrgica de ano, que es muy interesante porque ahí vamos a hablar de fístula, fisura, hemorroides, etc. En la patología quirúrgica de colon, la primera enfermedad que vamos a ver es la enfermedad diverticular de colon. La vemos primero porque hay en nuestro medio. Hay diverticulitis en el sigmoide fundamentalmente. Es una condición vista mayormente en el colon sigmoides. Se ve más que todo en el colon sigmoides. Puede haber en el resto del colon, como en este caso que se ve, como en esta diapositiva que se ve que hay 17% de pandiverticulitis. Sin embargo, como ven en sombreado, más de el 75% de divertículos aparecen en el sigmoides. Los divertículos son de dos tipos, congénitos y adquiridos. Nosotros vamos a hablar en esta clase de los divertículos adquiridos, que son frecuentes, múltiples en todo el colon, en especial en el sigmoides, y son falsos porque no poseen en su pared túnica muscular. La etiología más importante es la dieta pobre en fibra, el resto son factores asociados, pero la causa más importante de diverticulitis es la dieta pobre en fibra. Acá pueden ver varios tipos de divertículos. Este divertículo es un divertículo falso, porque no tiene muscular en su pared. Si tuviera muscular, que es esta, sería un divertículo verdadero. Pero este es un divertículo falso porque no tiene muscular en su pared. Términos importantes: diverticulosis es enfermedad asintomática, enfermedad entre comillas, porque no tiene síntomas. Y la enfermedad diverticular, pues, es sintomática, que va desde dolor abdominal a infección severa, puede ser complicada y no complicada. Diverticulitis es la presencia de inflamación o infección. Y ocurre como si fuera una apendicitis, un coprolito, un cuerpo extraño, se aloja en el cuello del divertículo, obstruye, infecta, puede producir peritonitis en algunos casos, puede ocasionar obstrucción porque se tabica la infección y va a fístula o porque forma una estenosis en la zona del divertículo. Miren esta lámina esta foto de un espécimen de divertículos, con divertículos del libro del doctor Romero Torres. ¿Cómo se clasifica la enfermedad diverticular? Enfermedad sintomática, no complicada, estadio 2, enfermedad sintomática recurrente, y estadio 3, enfermedad complicada. ¿Con qué se complica la enfermedad diverticular? Con hemorragia, absceso, flemón, perforación, peritonitis purulenta, fecal, estenosis, fístula y obstrucción intestinal por heridas y adherencias. La clasificación de Hinckley es para perforación. Estadios clínicos de la enfermedad perforada. Hinckley 1 y 2 son abscesos, cada vez más complejos a medida que se avanza. Y Hinckley 3 y 4 son peritonitis purulenta y peritonitis fecal. La última revisión que se ha hecho de diverticulitis en lo referente a diverticulitis perforada ha originado esta clasificación: estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Aparece el 5 para fístula, obstrucción, sangrado y para el paciente inmunosuprimido. Diagnóstico: el procedimiento depende de la presentación clínica, de la historia clínica, el tipo, severidad y curso de los síntomas. ¿Qué procedimientos se pueden encontrar? Enema de vario, colonoscopía, examen de laboratorio, tomografía, ecografía y radiografía. Cuando tenemos enfermedad no complicada, usamos colonoscopía con biopsia o enema de vario. Importante para descartar adenoma, carcinoma, colitis y Crohn. No hay consenso en cuál de ellas usar. Sin embargo, cuando la biopsia es mandatoria o recomendada, se usa la colonoscopía con biopsia.
Enfermedad sintomática recurrente, tomografía es la mejor arma. Enfermedad complicada, también la tomografía tiene alta sensibilidad y especificidad. En enfermedad diverticular crónica obstructiva, enema contrastado con hidrosoluble, en obstrucción crónica, colonoscopía con biopsia, y en sangrado, colonoscopía, arteriografía y gamografía, que después vamos a explicar. Indicaciones para tratamiento conservador. El que seamos cirujanos no quiere decir que todos lo vamos a operar. Luego de un primer ataque de diverticulitis no complicada, el 50-70% de pacientes se recuperan sin complicaciones y solamente el 20% de pacientes se desarrollarán alguna complicación. Por lo tanto, luego de un primer ataque de diverticulitis, se instala el tratamiento conservador. ¿En qué consiste? En los casos leves en hidratación oral, antibióticos orales, ciprofloxacina contra gran negativos y metronidazol contra anaerobios, antiespasmódicos, básicamente el bromuro de propantelina o la meperidina, que es el demerol. Tratamiento conservador en casos moderados y severos, reposo gástrico, hidratación y antibióticos endovenosos, analgésicos. La petidina es la droga de elección para calmar el dolor. No se usa morfina por esas razones. Tratamiento conservador que consiste en aumentar la fibra en la dieta, salvado de trigo 5 a 10 gramos diarios, 20 gramos puede tolerarse, frutas y verduras, pan integral y cereales, aditivos de volumen como la metilcelulosa, el bagazo de hispágula o los polvos de semilla de esterculia y psyllium. En nuestro medio hay los polvos de semillas de psyllium, el metamucil, se conoce comercialmente como metamucil. Simotomía profiláctica no existe para el paciente asintomático. Si el paciente tiene divertículos, pero es asintomático, no tiene síntomas, no está indicada la colectomía, menos si le llamamos simotomía profiláctica. Indicaciones para operar: dos ataques de enfermedad diverticular, enfermedad recurrente, enfermedad después del primer ataque en menores de 40 años y con inmunosupresión crónica. Las complicaciones crónicas evidentemente se operan: fístula colovesical o colovaginal, estenosis y sangrado. Y no se puede exigir carcinoma concomitante. Enfermedad sintomática no complicada, ¿qué se hace? Sigmoidectomía. Se saca el sigmoide porque ahí está la enfermedad que produce inflamación y produce los síntomas. Si hay divertículos en el resto del colon y es asintomática en el resto del colon, no se hace nada. Se pueden astomosar con divertículos en el colon transverso, por ejemplo, pero que no estén inflamados. Por lo tanto, la inflamación de los divertículos en determinada zona, de preferencia el colon sigmoides, es lo que se extirpa. Una foto con la cantidad grande de divertículos. En perforada Hinckley 1 y Hinckley 2 se hace drenaje percutáneo seguido de colectomía sigmoidea con anastomosis primaria en Hinckley 1. En Hinckley 2, drenaje percutáneo seguido de colectomía sigmoidea tardía. Hinckley 3, peritonitis, se hace operación de Harman. Y en Hinckley 4 se hace operación de Harman también. Los procedimientos laparoscópicos son válidos en enfermedad benigna como la enfermedad diverticular. La hemorragia diverticular es interesante porque es una hemorragia baja, es la causa más frecuente de sangrado. ¿Por qué? Porque se rompe un vaso arterial, se presenta en forma aguda y masiva o crónica. Dificultades: es el colon muy largo y muy grande, difícil de evaluar y a veces las lesiones no se pueden observar. Los patrones de severidad
activa y masiva. Uno es activa y masiva, y dos, hemorragia grave autolimitada. ¿Qué métodos usamos para ver la hemorragia diverticular? Colonoscopía. Es importante porque tiene efecto terapéutico. Se puede hacer electrocoagulación con probeta bipolar, monopolar y lo más importante con argón plasma, que es lo que hacemos en Almenara, uso de argón plasma. La angiografía mesentérica también es importante porque permite parar el sangrado y decirle al cirujano, esta es la zona de sangrado, haga la resección correspondiente. La gamografía con glóbulos rojos marcados con tecnecio 99 es importante para sangrados leves, sin embargo no es terapéutica. ¿Qué se hace cuando estamos sangrando en forma masiva, en forma incoercible, y no podemos parar el sangrado por los exámenes que les he dicho? Está indicada la colectomía total o colectomía subtotal, mejor dicho, colectomía total. Con ileostomía seguramente porque el paciente está sangrando. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar de vólvulos intestinales. Importante hablar de vólvulos intestinales porque son frecuentes en las alturas del Perú y se le llama vólvulo megacolon andino. Dólico megacolon andino. Dólico porque es muy largo, mega porque es muy ancho. Se ha acuñado el término dólico megacolon andino para diferenciarlo del megacolon chagásico que hay en los llanos de Sudamérica. Y también en Perú, en Moquegua y Arequipa, hay megacolon chagásico. El megacolon andino se ve en la altura sobre 3.000 metros del nivel del mar. Se considera que el factor más importante para su ocurrencia es el dólico megacolon. La patogénesis en general es media oscura, sin embargo se acepta que la causa fundamental o el factor predisponente más importante para el lóbulo del simoides en la altura es el aumento de la longitudinal y diámetro del asa simoidea, el dólico megacolon andino, ¿correcto? El dólico megacolon es el factor más importante en la predisposición de esta enfermedad. Otro factor importante es la mesosimoiditis retráctil y otro factor es la hipotrofia de la pared. Teniendo los dos primeros factores por el paciente y en zonas donde hay ingesta abundante de residuo y fermento, se tuerce el colon sobre su eje. Ocurre más frecuente en meses de octubre, meses de mayo, junio y de siembra, septiembre y octubre. Cosecha y siembra. Acá pueden ver ustedes un dólico megasigmoides o megasigmoides. Este megasigmoides tiene mesosimoiditis a este nivel y se tuerce sobre su eje. Primero en 180 grados, luego en 360 grados y ya ocurre necrosis por alteración de la irrigación. La clínica clásica de obstrucción intestinal, examen de abdomen simple para ver el grano de café, que es el vólvulo, tratamiento quirúrgico, no quirúrgico primero, se puede hacer poner una sonda rectal, se puede poner un proctoscopio, se puede poner un colonoscopio para desvolvular al paciente. O sea, el paso número uno es la devolvulación endoscópica con la finalidad de operar después al paciente. Esta desvalvulación transrectal endoscópica con proctoscopio.
la divulgación transrectal con colonoscopio. El tratamiento quirúrgico es una emergencia quirúrgica, no requiere preparación de colon, sí antibiótico profilaxis. ¿Qué hacemos? En lo general se hace la resección y se anastomosa si hay buenas condiciones, o se hace una colostomía tipo Harman, si es que no hay las condiciones adecuadas. La mortalidad operatoria es 12%, en colon no viable. Gangrenado, la mortalidad sube al 53%. Unas palabritas respecto al megacolon chagásico. ¿Por qué hay que decir algunas palabritas? ¿Por qué? Porque hay muy poco. Yo en 25 años que tengo de cirujano colorectal en Almenara, nunca he visto un megacolon chagásico. Pero las referencias indican que hay megacolon chagásico en Moquegua y en Arequipa. Un poquito, ¿correcto? ¿Qué hace el Trypanosoma cruzi? Es transportado por el Triatoma infestans hacia el músculo, por la chirimacha hacia el músculo, y ataca el músculo cardíaco, el músculo esofágico y el músculo del colon, produciendo en este caso megacolon chagásico, que puede sufrir dos complicaciones: fecaloma, 15-20 días que no se ocupan, y también puede sufrir de vólvulo del sigmoides por megacolon chagásico. ¿Correcto? El tratamiento es quirúrgico, evidentemente, en los dos casos. Pólipos colorectales y poliposis es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por su transformación maligna a cáncer. Su transformación maligna hacia cáncer. Es un pólipo, es una proyección bien circunscrita de la superficie epitelial del intestino. Puede ser pediculado o sésil, de tamaño variable, 1 a 2 milímetros o más de 10 centímetros. Tipos hiperplástico, hamartomatoso y adenomatoso. ¿Cuál nos interesa realmente para nuestra práctica? El adenomatoso. Es el que evoluciona hacia cáncer. Miren ustedes, acá hay un pólipo. Ahí está un pólipo pediculado. Este es un pólipo sésil, sin cuello. Son lesiones premalignas, los neoplasias adenomatosas o los adenomas neoplásicos, con potencial de desarrollar cáncer colorectal. 5 a 8% tienen displasia severa al diagnóstico y 3 al 5% son carcinoma invasivo. Los adenomas pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos con esos porcentajes. Y el riesgo de carcinoma es el porcentaje que aparece ahí. Solo que hay un error. El tubular es 22%, el túbulo velloso 40% y el velloso 50% en el riesgo de carcinoma. Hay un error ahí en la lámina que todavía no puedo corregirlo. Pregunta de examen siempre es eso, para ver si han venido o no han venido a clase. Los pólipos neoplásicos, que son los adenomas, la clínica es muy variada, son lesiones benignas por definición, pero que pueden desarrollar cáncer, pueden ser pediculados o sésiles. Evaluación y diagnóstico. Puede ser por edema de vario o colonoscopía. Siempre la colonoscopía ha superado el edema de vario, porque tiene la ventaja de tomar biopsia. Miren ustedes la cantidad de pólipos que hay, seguramente es una poliposis, lo que tiene esa paciente.
Secuencia adenoma-carcinoma, lo que les decían antes. Está bien estudiada la secuencia de adenoma hacia carcinoma. Dura 8 a 10 años. ¿Y cómo debe manejarse un pólipo? Siempre hay que extirpar los pólipos colorectales, grandes o pequeños, porque tienen la potencialidad de ir hacia cáncer, fundamentalmente los adenomas. Los pediculados, la polipectomía endoscópica es la mejor indicación para extirparlos. Y esa polipectomía endoscópica nos permite, mediante la microscopía, ver si es tubular o velloso, con bajo o alto grado de displasia y si hay carcinoma evidente. El manejo de los adenomas, los pequeños y pediculados, polipectomía endoscópica. Los grandes de más de 2 centímetros, con frecuencia histología maligna, se hace la resección segmentaria correspondiente. Los pólipos malignos se manejan como cáncer. Poliposis adenomatosa familiar, PAF. Es más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto diagnostican la PAF. Heredado de manera autosómica dominante, siempre pregunto eso en el examen. 100% de penetrancia, casi todos con defecto genético hacen la enfermedad. Ocurre en 1 por 10.000 nacidos vivos. 1% de todos los cánceres colorectales. Todos, esto es importante, todos desarrollarán cáncer colorectal si la colectomía no se realiza. Manifestaciones extraintestinales. Se llama síndrome de Gardner cuando además de PAF hay tumores de etmoides, osteomas, quistes sebáceos. Se llama síndrome de Turcot cuando hay PAF más tumores cerebrales. Miren esa cantidad de pólipos, evidentemente es una poliposis adenomatosa familiar, PAF, cantidad de pólipos. Está identificado el gen APC poliposis adenomatosa coli en el cromosoma 5q21 y el tratamiento y la resección correspondiente de todo el colon y el recto. Miren esa foto. Síndrome de Gardner, ya les dije. Síndrome de Turcot, ya les dije. No voy a ampliar mucho en lo referente a enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Por qué? Porque ustedes ya las han llevado en gastroenterología, así que han llevado ese curso. Son la enfermedad de Crohn, que abarca de la boca al ano, y la colitis ulcerativa, que abarca todo el colon y el recto. Tienen características especiales cada una de ellas. Por ejemplo, el Crohn es muy fistulizante, tiene mucha fistulización a la región perianal, muchas fístulas enterocutáneas y su origen seguramente es inmunológico porque responde bien a las corticoides cuando se le da tratamiento médico. La colitis ulcerativa solamente abarca colon y recto, no es fistulizante, no produce fístulas anales, sí muchas diarreas. En comparación con el Crohn, la colitis tiene muchas diarreas. Responden a la sulfasalacina en primer lugar, las dos, pero cuando no responden a la sulfasalacina, se emplean los corticoides. Se emplean los corticoides y finalmente, si no responden, se hace cirugía. Por lo general, colectomía total o subtotal. Les dejo unas láminas para que las lean. No es importante, pero no voy a preguntar en el examen ninguna de estas láminas, solamente es para que vean las diferencias entre una y la otra. Cirugía laparoscópica colorectal es solamente una referencia. Actualmente en el mundo se está haciendo cirugía laparoscópica colorectal. Básicamente, en cáncer se está haciendo bastante. En mi hospital se hace cirugía laparoscópica para cáncer de colon y cáncer de recto. Sin embargo, hay que tomarlo con mucha calma. Se necesita mucho entrenamiento para hacer colectomía laparoscópica. Hay que empezar primero por colectomías derechas que son más sencillas. Y en general, la cirugía laparoscópica es buena en todos sus aspectos.
de recuperación, menor cantidad de dolor, menor cantidad de hernias de pared, etcétera, etcétera. Pero tiene sus indicaciones precisas. Eso es importante, saber que tiene sus indicaciones precisas. No vamos a tocar mucho el tema porque el tiempo es corto, pero como se van a llevar la clase, pueden dar una leidita si es que quieren hacerlo. No se van a hacer preguntas de examen de esta clase de la paroscopía. Había una operación acá para que la vean. No se puede manejar. Y la evidencia es importante. Hay muchos trabajos que indican que la colectomía es posible hacerla, es factible hacerla, más en enfermedad benigna. Cáncer de colon, importante la clase, la descripción del cáncer de colon, porque está en aumento. El cáncer de estómago, que era el más importante en el hombre, está siendo superado por el cáncer colorectal. El cáncer colorectal es importante la anatomía del colon, la historia natural de la enfermedad. El porcentaje siempre en el sigmoides es más frecuente que ocurra. Cómo se disemina: por diseminación directa, por vecindad, por diseminación linfática es la más importante. Por eso es que las cirugías de colon, también de estómago y de páncreas son radicales, porque acompañando la extirpación del tumor, se tiene que hacer la extirpación de los ganglios respectivos. Ahí está la radicabilidad de la cirugía, en sacar los ganglios respectivos. Diseminación sanguínea al pulmón y al hígado, y diseminación peritoneal también por vecindad. Factores genéticos conocidos como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. La alimentación se discute, sin embargo se considera que la falta de fibra en la dieta es un factor importante. Esta es la secuencia de adenoma-carcinoma que ustedes pueden ver. Acá está el intestino, comienza a aparecer el adenoma pediculado, atraviesa el tumor, la lámina propia, la submucosa, la muscular, y hace metástasis al hígado o al pulmón. Presentación: ¿cómo se presenta el cáncer de colon? Se presenta como un tumor anemizante. Anemizante el colon derecho. El colon derecho es anemizante. Paciente de edad que se presenta en su consulta con anemia, descartar cáncer de colon derecho. El tumor del colon izquierdo se presenta estenosante, con alteración del hábito evacuatorio, con adelgazamiento de del- de las deposiciones, adelgazamiento, heces acintadas, en otras palabras. Entonces, uno es obstructivo, el colon izquierdo, y el colon derecho es anemizante. ¿Qué se hace para el diagnóstico? Colonoscopía con biopsia. Nadie se va a atrever a sacar un colon, una colectomía derecha, una colectomía izquierda, una colectomía total, si no tiene el respaldo de la patología que nos diga que es un adenocarcinoma. El estadiaje se hace por tomografía. Se pedimos en el almenara tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver el estadiaje del tumor. Ahora vamos a ver en qué consiste el estadiaje. Preparación del colon es importante con polietilenglicol, ustedes ya lo saben. Profilaxis tromboembólica también es importante. Antibiótico profilaxis siempre en cirugía colónica, más aún cirugía electiva, debe hacerse antibiótico profilaxis.
¿Qué antibióticos? Previamente al corte a la incisión o a la colocación de los trócares, hay que poner un antigrán negativo, ya dije antes, la ciprofloxacina o las ceftriaxonas si somos más agresivos, y el metronidazol por vía oral también o por vía endovenosa. Por vía endovenosa se usa media hora antes de la incisión. Por vía oral se usa un día antes. La resección del tumor colónico con apropiado pedículo vascular y el drenaje linfático acompañado es la mejor manera de obtener control local de la enfermedad. O sea, el cáncer de colon es curable cuando lo diagnosticamos temprano y lo operamos temprano. La resección, al final de cuentas, se trabaja entre cólica derecha y cólica izquierda. No pongan cólica media porque no se hace colectomía transversa, no se hace. Y la cirugía de cáncer de colon queda relegada a colectomía derecha y colectomía izquierda. Acá está la colectomía derecha. Y ustedes dirán, doctor, si el tumor está en el ciego, ¿por qué usted le tira todo esto al paciente? Hasta el colon transverso, porque hay que resecar toda esta zona donde están los ganglios, el mesenterio correspondiente. Acá en el mesenterio hay que sacarlo para hacer radical. Y se hace una anastomosis ilio-transversa. Ilio-transversa. La colectomía izquierda también es igual, solamente que es en el lado izquierdo. Se reseca todo esto que es donde está el tumor y el mesenterio que está acá. Importante que sea radical la cirugía del cáncer, si no hay recidiva posterior. La anastomosis es de diferente tipo, en cirugía experimental ya lo habrán hecho ustedes. Tipos de anastomosis puede ser puntos separados o sutura continua. Como autosuturas son unas pistolas especiales descartables con grapas de titanio que permite hacer anastomosis intestinal, en este caso iliotransversa. Con un disparo de las grapas de titanio se acaba la cirugía. También se puede hacer en colon derecho izquierdo con un EEA. Manejo de la enfermedad avanzada. El cáncer puede ser según la NCCN, estadio clínico 1, 2, 3 y 4. El estadio 4 es la enfermedad metastásica. Las metástasis pueden ser operables, se pueden extirpar y pueden ser también inoperables en el caso de que sea una enfermedad avanzada en grado máximo y por lo tanto ya no requiere, ya no se puede hacer cirugía. Solamente quimioterapia a partir de 5 fluoracilo para alargar un poco la vida y que el paciente tenga una vida adecuada, porque va a fallecer de todas maneras a los 6 meses o al año, si tiene metástasis inoperables al hígado, al pulmón o cualquier otra zona. Este es el cuadro de la NCCN, National Comprehensive Cancer Network, el que se va a dedicar a cáncer de ustedes, a cáncer, clínicamente a cáncer, o quirúrgicamente como cirujano oncólogo, tiene que irse empapando de estas clasificaciones del estadiaje. TNM es la clasificación de T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. Este TNM es dividido después en estadios 1, 2, 3 y 4. En cáncer de colon, de acuerdo al TNM, hay estadios 1 al 4. Estadio 1 y 2, solamente cirugía es necesaria. Estadio 3 requiere quimioterapia adyuvante. Y estadio 4, metastásico, ya les dije que podría ser operable e inoperable. Si es operable, se reseca el tumor primario y la metástasis. Si es inoperable, solamente se hace quimioterapia para paliar los síntomas que pueda tener el paciente.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Paramos 5 minutos para preparar la segunda clase. ¿Ok? Sí, doctor. Gracias.
Seguimos entonces, aunque creo que hay poca Sí, doctor. audiencia, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, doctor, está bien. Patología no rectal es importante porque es frecuente que la vean en emergencia, por ejemplo, un absceso anal, una fisura anal, una hemorroide trombosada. Cuando hagan su internado van a encontrarse con estas patologías. Vamos a hablar de abscesos y fístulas anales. Son la misma condición. Una es crónica y otra es aguda. El absceso es la parte aguda y la fístula es la parte crónica. Un poquito de epidemiología. Y ya Eisenhardt en el 54 hablará que son la misma condición, siendo el absceso la fase aguda y la fístula la fase crónica. Fístula es la comunicación entre dos superficies epitelizadas por lo general. La fístula anal es la historia de más del 50% de los abscesos anorrectales, es decir, el 50% de los abscesos se convierten en fístula. Y la definición de fístula ya se las di. La fístula anal comunica la piel perianal con el canal anal por un trayecto fistuloso. La teoría más apropiada o más aceptada para las fístulas y abscesos es la criptoglandular, es decir, se originan en las glándulas que están en el canal anal. Esta es la teoría criptoglandular. Ahí están los espacios perianales donde se ocurren los abscesos. En el número 1 podemos ver el espacio interesfintérico con el absceso interesfintérico. En el 2 el subcutáneo, en el 3 el perianal, el 4 isquiorrectal y el 5 el supraelevador. Ahí se pueden ir los abscesos perianales para originar fístulas más o menos complejas de acuerdo a la localización. Otras causas de enfermedad fistulosa, 10% pueden ser producidas por Crohn, colitis, tuberculosis, hidradenitis, carcinoma anal, linfoadenoma venérea y actinomicosis. El 90% dije que es la teoría criptoglandular, o sea, la infección de las glándulas anales. Las fístulas pueden ser interesfintéricas en el 45%, transesfintéricas en el 30 o 40%, supraesfintéricas en el 4% y extraesfintéricas en el 2%. Esta es la localización de las fístulas: interesfintérica, transesfintérica, a través de los esfínteres, extraesfintérica y supraesfintérica. Felizmente la extra y la supra son las más raras porque son las más difíciles. Las fístulas complejas son las fístulas difíciles, que pueden producir incontinencia y comprometen más del 30-50% del esfínter externo. La transesfintérica alta, la supraesfintérica y la extraesfintérica comprometen más del 30-50% del esfínter externo y pueden producir incontinencia cuando se operan, más aún cuando el cirujano es muy inexperto en el manejo de las fístulas. Importante la proctoscopía para el examen y la evaluación clínica completa del caso. La fistulografía no se usa porque tiene muchas limitaciones. Yo recibo muchos pacientes con fístula, con su fistulografía. Sin embargo, la fistulografía está entrando en desuso realmente porque tiene muchos falsos negativos y falsos positivos. La ecografía endonal sí es importante, difícil tener ecógrafo endonal en nuestro medio. La resonancia magnética nuclear se usa para fístulas complejas. Y el objetivo del manejo de la fístula es definir la anatomía de la fístula, drenar cualquier sepsis asociada, erradicar el trayecto fistuloso, prevenir la recurrencia y preservar la continencia e integridad del esfínter. Se hace fistulotomía, fistulectomía, colocación de sedales, colgajo de avance, cola de fibrina y tapón para fístula. Nosotros de preferencia hacemos fistulotomía a nuestros pacientes porque tiene ciertas ventajas de dañar menos el esfínter. Acá a la izquierda vean ustedes una fistulotomía, un destrechamiento de la fístula, a una fistulectomía en que se reseca más tejido y produce mayor cantidad de incontinencia. Ahí está la fistulotomía, un destrechamiento, un curetaje del lecho
de la fístula y marsupilarización con bicril 2 ceros, 3 ceros. Fistulectomía no se usa de preferencia porque hace mucha resección de tejido. Pero sí, la fistulectomía por enucleación, la cual se puede resecar con un buen electrobisturí hasta el canal anal. Esta es una fístula transesfintérica, por ejemplo, y se cierra el orificio primario con puntos de bicril. Pedales son muy útiles, se usan desde la antigüedad y nos permiten manejar en forma selectiva fístulas complejas. La fistulotomía en 2 tiempos es lo más indicado en fístulas complejas, según mi punto de vista. Por debajo de avance rectal se usa fundamentalmente para fístulas rectovaginales. La cola de fibrinas está en desuso porque mucha falla. Por lo tanto, no hay que usar cola de fibrina. El tapón para fístula anal, yo era uno de los hinchas hace 15 años, 10 años del tapón de fístula. Sin embargo, con el transcurso de los tiempos, ha demostrado tener cierta cantidad de falla. Y por ser caro hay que usarlo con mucha precisión para pacientes que tienen ya cierta incontinencia y no queremos cortar más. Es un tapón biológico, este es un cucurucho, que se coloca de esta manera en la fístula, ahí está el orificio interno y el orificio externo, y tiene buenos resultados, pero en pacientes con fístulas complejas. En conclusión, para fístulas simples, no complicadas, intéricas o transesfintéricas bajitas, se usa fistulotomía, es la cirugía de elección. Va muy bien la fistulotomía en muchos pacientes. Felizmente que las interesfintéricas son 40-45%, las transesfintéricas bajas son 20-30%, y entre las dos suman el 60-70% de fístulas, las cuales con una simple fistulotomía se resuelven. La fisura anal es una enfermedad muy dolorosa, ocurre en el borde anal, llega hasta la línea pectínea, hay espasmo de ano que provoca dolor anal, temor al defecar, pasaje de heces duras y mayor estimulación de actividad del esfínter interno. Fase aguda, fisura aguda y fisura crónica. La fisura aguda debe manejarse médicamente, la fisura crónica, si ya pasaron 8 semanas, debe de operarse. Esta es una fisura aguda, miren que no tiene bordes, no tiene muchas características importantes, es una herida simplemente en el borde anal. En cambio, la fisura crónica tiene una papila hipertrófica, una hemorroide centinela, se ve el músculo del esfínter interno en la base de la fisura y un borde correspondiente. Podemos verla acá mejor en una foto, una fisura anal crónica. Las fisuras por lo general aparecen a las 12 y a las 6 en posición de lidotomía. Si son laterales, pensar que no, de repente no son fisuras primarias. Pueden ser por Crohn, colitis, tuberculosis, cáncer, etc. Ahí les dejo el cuadro para que lo lean bien. Las fisuras son a las 12 o a las 6. Si están a los costados, pensar en otras entidades. El dolor es fundamental. El dolor es la característica más importante de la fisura anal. El paciente defeca y tiene un dolor quemante, urente, invalidante, que dura 1 hora o puede durar horas después de la deposición. Y mancha con sangre roja rutilante las heces o la ropa interior. El dolor es lo más importante, la característica más importante de la fisura anal crónica. Puede haber sangrado, estreñimiento, pujo al defecar, prurito, humedad, etc. La historia es importante, esa secuencia de dolor al defecar con sangradito y que desaparece en horas
Es característico de la fisura anal. La historia clínica es importante, el examen físico y la instrumentación es imposible. A un paciente con fisura no se le puede hacer proctoscopía. Las fisuras agudas cicatrizan el 50% con tratamiento conservador, con terapia conservadora, sea baños de asiento, suplemento de fibra como el psyllium que les dije antes, con o sin anestésicos tópicos o cremas antiinflamatorias. Objetivo del tratamiento de fisura aguda es romper el círculo vicioso entre heces dolor y espasmo reflejo. La fisura crónica se convierte la fisura aguda en crónica luego de 8 a 12 semanas que no se curó. Se ideó la esfincterotomía química con diferentes sustancias para reducir la presión anal máxima en reposo sin injuria permanente del esfínter. Por lo tanto, la esfincterotomía química es reversible. Se usó nitratos tópicos como el glicerol, trinitrato, lisopril y dinitrato, bloqueadores de canales de calcio, orales y tópicos, como la nifedipino, el diltiazem y la tuxilina botulínica. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico es mandatorio en pacientes con fisura crónica refractarias al manejo médico. ¿Qué se hace? Esfincterotomía interna, parcial y lateral. Acá está en la foto. Miren el esfínter interno, cómo se corta el esfínter interno lateralmente. La fisura debe estar acá o acá, ni se toca. Se hace la esfincterotomía interna, parcial, lateral. Pregunta de examen. Manejo estándar de la fisura anal crónica. Esfincterotomía interna, parcial y lateral. Acá también se ve el corte. Hemorroides. Es muy frecuente las hemorroides en nuestro medio. Por lo tanto, hay que explicarles bien cómo aparecen las hemorroides. Son estructuras anatómicas normales que bajo ciertas circunstancias pueden convertirse en enfermedad. Son dilataciones venosas del segmento no rectal, siendo las más frecuentes las enfermedades, afecciones proctológicas. Provienen del griego hemorroides, hemorragia, jaima, sangre, ros, flujo. La incidencia es esta. La clasificación es en internas y externas. Las internas son dolorosas, las internas, perdón, no son dolorosas, están por encima de la línea pectínea. Las externas sí, porque están cubiertas por policertificado plano no queratinizado que se va queratinizando hacia afuera a nivel de la piel. La causa, ya les dije, las almohadillas hemorroidales bajan a una zona de presión alta y sangran. Ahí están las hemorroides, aparecen a las 5, 7 y 12 por lo general. Hacia las 3, 7 y 12, 11 por lo general, en el manejo de las agujas del reloj. Grados 1, 2, 3 y 4. Grado 1, no descienden debajo de la línea pectínea o dentada al esfuerzo. Son sintomáticas con sangrado. En segundo grado descienden debajo de la línea dentada al esfuerzo. Pueden ser vistas exteriormente. Se reducen espontáneamente con el parar del esfuerzo. Tercer grado requieren reducción manual y cuarto grado siempre están prolapsadas. Ahí tienen ustedes los grados con los síntomas preponderantes en cada una de ellas. Síntomas: hemorragia, prolapso, secreción, irritación anal, prurito, síntomas de anemia secundaria por el sangrado y dolor. Inspección estática, inspección dinámica, a la exploración, tacto rectal, comida. El manejo médico es importante y el tratamiento se basa en métodos de fijación de mucosa, que son la ligadura elástica, la esclerosis, la crioterapia y la coagulación con rayos infrarrojos. La ligadura elástica la ideó Barrón con una pistola especial que es esta. Con la pistola de Barrón se ligan las hemorroides, como está en el gráfico. Acá está la pistola, se ponen dos ligas, se agarra la hemorroides con una pinza de Alice, se jala y se le dispara y se va a caer en 2 o 3 días. Este es para hemorroides
internas, que no duelen porque están cubiertas por epitelio cilíndrico. Las externas duelen y no pueden ligarse. El tratamiento quirúrgico se utiliza cuando las hemorroides externas son de gran sintomatología, segundo y tercer grado de hemorroides que no responden a la fijación de mucosa, cuarto grado evidentemente son quirúrgicas, y las que ya asociadas a otra patología artificial. La técnica incluye identificación del paquete hemorroidal, incisión triangular, disección de los paquetes y ligadura del pedículo. Procedimientos: el técnica abierta de Milligan Morgan con su variante Obando, que es peruano, método cerrado de Ferguson, hemorroidomía submucosa de Parks, el método semicerrado de Ruiz Moreno y la técnica amputativa de Whitehead, que debe ser abandonada porque produce mucha estenosis. Ahí está la hemorroidomía de Milligan Morgan, como se agarran los tres paquetes más importantes, se disecan, se liga el pedículo y se corta la hemorroides, luego que se ha ligado el pedículo correspondiente. La Milligan Morgan es abierta, la Ferguson es cerrada. Se hace lo mismo, pero en Ferguson se cierra el lecho. La submucosa de Parks nunca la he visto ni la he hecho, me parece muy complicada para un hemorroides. Complicaciones son las que aparecen. Hay que tenerle miedo a la estenosis anal por ser muy agresivo con la cirugía de hemorroides. ¿Correcto? La ligadura es recomendada como tratamiento inicial de hemorroides 1 a la 3. Este es importante. Pregunta de examen. Ligadura recomendada como tratamiento inicial de hemorroides 1 a la 3. La hemorroidectomía da mejores respuestas, pero asociada a más complicaciones y dolor que la ligadura. Eso también es cierto. La cirugía está reservada a la falta de respuesta de ligadura. O sea, si uno es cirujano colorectal como el que habla, tiene que tener su pistola de Barrón para poder ligar hemorroides iniciales internas. No las externas porque duelen. Las internas son indoloras y se pueden ligar sin anestesia en forma ambulatoria en consultorio. Esta es una técnica que solamente se las quiero mencionar. No les voy a preguntar de la técnica del hongo, pero es bonito porque se ve, los gráficos son interesantes. Hemorroides internas, hemorroides externas. Esta es la pistola para el PPH o técnica del hongo. Se pone el dilatador anal como el anoscopio. Se hace una jareta invaginante por encima de 3 a 5 centímetros de la línea pectínea. Se pone la pistola, se acerca la pistola y se dispara. Y así queda. Es muy interesante cómo queda porque el dolor es mínimo. Queda así, es importante cómo queda porque no se ha tocado la zona debajo de la línea pectínea que es dolorosa. La anastomosis, como ven ustedes, esta línea pectínea se ha hecho acá arriba y es indolora. Suben las hemorroides internas, también las externas. Cesa la presión donde estaban acá, cesa la presión fuerte que había acá y van a resolverse espontáneamente. Prolapso rectal ya para acabar. Ya habían publicaciones en el St. Mark's de Londres, ahí me entrené yo en cirugía colorectal, hice mi fellowship y vi que estaba la meca de la cirugía colorectal. Ahí se inició la cirugía colorectal. Ya en el 1830 y tantos, Sir Salmon Ward, Frederick Salmon, hacía su primera publicación de Prolapsus of the Rectum. Para definir a la salida del recto, descenso y salida del recto a través del ano. Podría ser descenso, incluye solo la mucosa, prolapso simple de mucosa, o todas las paredes del recto, el prolapso rectal completo.
Acá está la disposición radiada. El prolapso simple de mucosa y la disposición circular del prolapso completo de todas las paredes del recto, pero se llama total o completo, o prosidencia. O prosidencia. Vemos acá la incidencia, es epidemiología más frecuente en las mujeres y en las multíparas. Etiología, la etiología es una intussuscepción. Pregunta de examen también siempre. Es una intussuscepción. Es una intussuscepción basada en estudios radiográficos, cineradiográficos y la proctografía defecatoria. Asociada a anomalías anatómicas importantes, como fondo de saco de Douglas profundo, excesiva movilidad y longitud del recto y sigmoides, exagerada laxitud y atonía del diafragma pélvico, esfínter anal débil o incontinente y defecto de la fijación al sacro. Otros factores asociados y el cuadro clínico es el prolapso mismo, complicaciones y reductibilidad, gangrena, proctitis, ulceración, hemorragia, rotura del prolapso. Se hace básicamente sigmoidoscopía, videoproctografía, manometría no rectal, test de sensación rectal, test reflejo rectoanal, electromiografía y conducción nerviosa y estudio de la función motora colónica. El diagnóstico diferencial importante es con hemorroides. Yo recuerdo que me invitaron hace unos años al Díaz Ufano, que es un hospital satélite de la Almenara. Me dijo el cirujano que habían 3 prolapsos rectales y eran 3 hemorroides. El cerclaje anal, que no sirve para nada, lo pongo ahí para que sepan que no se debe hacer. El procedimiento del Orme, que es lo que yo hago de preferencia para mis pacientes, es una mucosectomía, complicatura de la muscular, que va bien. Hay abordaje perineal, como el que yo hago del Ormes, y abordaje abdominal, en el que se hace la promontofijación o rectopexia. Es lo mismo, promontofijación o rectopexia. Consiste en disecar el recto que está pegado a la pelvis, no ser muy agresivo, y suspenderlo, fijándolo al recto, al promontorio sacro, con 2 o 3 puntos de seda o con malla de Marlex. También se puede utilizar una malla de Marlex para suspender el recto en el promontorio sacro, en el hueso, y desaparezca de la región perineal. Diferentes técnicas para ver la rectopexia. Acá simplemente con puntos, según el brasilero Kutaït, con 2 puntos laterales era suficiente para suspender el recto. Con malla de Marlex, según notarás. Ahí está la malla de Marlex envolviendo al recto. Con esponja de Ivalon, como dicen los ingleses que les va bien. Se puede usar Marlex también lateral. Y finalmente acabamos con cáncer de recto y cáncer de ano. Cáncer de recto es importante porque puede aparecer de forma local o locorregional, diseminado usualmente al hígado. Es importante la tomografía para determinar metástasis ocultas, responsables de la muerte en los 5 años siguientes. El tumor de cáncer de recto es un adenocarcinoma por lo general. Y un concepto importante actual es la excisión total del mesorrecto. Debe realizarse en la cirugía de cáncer de recto la excisión total del mesorrecto. Pregunta de examen. El cáncer de recto se realiza fundamentalmente con la técnica de excisión total del mesorrecto.
La radioterapia es una buena arma contra el cáncer de recto para disminuir su estadiaje. Puede haber tumores sincrónicos, dos tumores a la vez en el colon, o metacrónicos cuando hay un riesgo de 3% mayor en la historia familiar. Colonoscopía, cada 1 a 3 años debe hacerse en los pacientes operados de cáncer de recto. Un ratito. Aló, sí, él habla. Ya, voy en 10 minutos. Tumores sincrónicos. Para mala suerte, el paciente tiene un tumor en el ciego y uno en el sigmoides a la vez. Metacrónicos, cuando aparecen primero uno, se opera y luego aparece otro, metacrónico. Y el antígeno carcinoma embrionario, lamentablemente, es un marcador tumoral, pero no es definitivo para diagnóstico. Sí es importante para seguimiento, pregunta de examen. El antígeno carcinoma embrionario se hace anualmente y sirve para seguimiento. Ahí está, el recto se divide en 3/3. Opciones quirúrgicas: la resección abdominoperineal, la excisión local, los procedimientos de preservación esfinteriana y los procedimientos laparoscópicos. La resección abdominoperineal. Un ratito, ya un ratito. La operación, la resección abdominoperineal es la operación de Milles. Una cirugía radical que extirpa rectos, sigmoides, los elevadores. Se hace una colostomía del descendente definitiva y se cierra el ano, que ya no hay porque se ha extirpado. Es una cirugía radical. Excisión local se hace muy poco en nuestro medio. ¿Por qué? Porque los tumores vienen muy avanzados. Para excisión local solamente se puede hacer un cáncer T1, limitado a la mucosa y su mucosa. Y por lo tanto en nuestro medio llegan pocos T1. Preservación de esfínteres es lo que más se debe hacer. Se debe hacer cada vez menos resección de Miles y hacer más procedimientos de preservación de esfínteres con autosuturas. Y cirugía laparoscópica se está haciendo, sí se está haciendo. De hecho, que en mi hospital, Almenara, mi querido hospital, hacemos cirugía laparoscópica de recto. Este es el concepto de la excisión total del mesorrecto. Este es el mesorrecto. Acá está el tumor y se encontró que cabían huellas de cáncer. Por lo tanto, hay que hacer, acompañando la resección del recto, la excisión total de este mesorrecto. ¿Está claro? Ahí está el tumor de recto, cómo se encuentra. Tiene que haber una distancia mínima de 1 centímetro o a 2 debajo del tumor cuando se hace la resección. Esta es una resección anterior baja, por ejemplo. Se reseca y se baja el colon y se hace una anastomosis colorectal. Ya les dije la resección abdominoperineal en qué consiste. La excisión local no la tomen en cuenta porque es muy raro hacerla en nuestro medio. Yo no he hecho ninguna resección local de cáncer de recto, por ejemplo. Sí, de pólipos adenomatosos de recto, sí, pero no de cáncer. En un local clásica, técnica quirúrgica, se puede hacer procedimientos de conservación de esfínteres usando estas cuestiones que son las autosuturas. Las autosuturas nos han permitido hacer anastomosis bastante bajas, usando estas pistolas de autosuturas que le dije antes, el GIA o el EEA, ¿correcto? Acá estamos haciendo una poloanal
anual. También puede hacerse anastomosis manuales bien bajas. La doble sutura, dos suturas, dos autosuturas se usan muchas veces para hacer la preservación, la cirugía conservadora de esfínteres. Y esto es lo que me interesa también que sepan los que van a ser oncólogos o cirujanos oncólogos. TNM, clasificación de la NCCN. T de tumor, N de ganglios, M de metástasis. Con estos TNM se hace la clasificación en estadiaje entre estadio 1, 2, 3 y 4. Estadio 1 y 2, cirugía de frente. Estadio 3, pregunta de examen, neoadyuvancia, radioquimioterapia preoperatoria. Y estadio 4, ya les dije, igual a la de cáncer de colon. Si el tumor es resecable, si la metástasis es resecable, se opera con la metástasis. Si es irresecable, la suerte lamentablemente está echada. Importante, ustedes pueden entrar a NCCN por internet, inscribirse y es gratuita para ver todos los cánceres del organismo humano. Y la clasificación y el trabajo que se hace para el diagnóstico. Cáncer de ano. Puede ser cáncer del conducto anal y del margen anal o ano. Son infrecuentes y menos del 5% de los cánceres colorectales. La histología más frecuente es el carcinoma epidermoide. ¿Por qué es importante el carcinoma epidermoide? Porque es sensible a radioquimioterapia. Otras histologías menos frecuentes, melanoma, adenocarcinoma primario de ano, enfermedad de Payet y enfermedad de Bowen. Predominio en el hombre en margen anal, en la mujer en conducto anal. Incremento en hombres, en porcentaje de hombres con cáncer de conducto anal, se debe a que hay muchos pacientes que son homosexuales, bisexuales y tienen condilomas anales. Los condilomas anales está determinado que son producidos por el papilomavirus humano 16 y 18 y es un precursor de malignidad por su infección sostenida. Presentación habitualmente local regional, detección en estadio temprano, ocasionalmente lesión T4 avanzada con metástasis a distancia. Es importante la anamnesis y el examen clínico y la biopsia ante lesión sospechosa. Cuando veamos una fisura muy grande, hay que biopsiarla porque puede ser un carcinoma epidermoide. La tomografía es para hacer estadiaje. La biopsia es importante para determinar qué tipo de lesión es. Y el tratamiento es radioquimioterapia con una curación del 80%. 80% de curación con radioquimioterapia en el cáncer de ano. Es la pregunta de examen. El tratamiento de elección para el carcinoma epidermoide anal es radioquimioterapia según el esquema de Nigro. Se operan solamente los que tienen falta de respuesta al tratamiento no quirúrgico. Carcinoma del conducto anal, otros. Adenocarcinoma, la operación es la resección abdominoperineal. Por lo general son cánceres que provienen de arriba. Carcinoma, el melanoma es malo. En cualquier parte del organismo el melanoma es malo. Malo, malo, malo. Y en el ano también, a pesar del abdominoperineal, operación de Miles que se puede hacer, va a seguir avanzando. Se ríe el melanoma de la radioterapia y de la quimioterapia. Carcinoma vasocelular, el tratamiento es resección local. En la enfermedad de Bowen, el tratamiento también es resección local con márgenes amplios. Es el carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento. Es el carcinoma in situ epitelial. La enfermedad de Payet es la enfermedad de Payet perianal extramamaria originada en las glándulas apocrinas intraepidérmicas que hay en el ano. Tratamiento, resección abdominoperineal local y si no responden, resección abdominoperineal. ¿Alguna pregunta?
Listo, entonces yo voy a coordinar con mi alumna, creo que es la Veriano, para... ¿Han grabado toda la clase? Sí, doctor, sí Sí, está doctor. grabado. Pues. Ah, ya, porque de repente si es necesario darle las dos clases a mi alumna para que la tengan, pero si la han grabado no hay problema. Sí, doctor, de todas maneras, sería bueno que nos brinde las diap para poder repasar también, ¿no? Junto con el video. Ya solamente repasen lo que he puesto énfasis, ¿ah?